Hemos estado dialogando sobre control interno. Una de las herramientas fundamentales es un cuestionario del mismo. Vamos a ver un caso práctico aplicado al área de inventarios. Cualquier cuestionario de control interno, cualquier planificación de revisión o auditoría debe identificar a la empresa a la cual se está aplicando, qué es lo que se está haciendo y el área donde se está haciendo, quién lo realiza, cuándo lo está efectuando, quién lo está revisando y cuándo lo está revisando. Esto nos permite delegar responsabilidades y tener idea de cuándo ocurrió algo y saber con qué frecuencia debería haberse hecho y si realmente se cumplió con el monitoreo tal como se especifica. Un cuestionario debe especificar cuál es el objetivo del mismo, su alcance y las preguntas que nos van a permitir verificar que los lineamientos establecidos se estén cumpliendo. ¿Se está haciendo o no se está haciendo? ¿O simplemente lo que se está preguntando no aplica al área donde estamos? Y cualquier observación que sea pertinente para poder reforzar el no, el sí o el no aplica, que nos permita tener un mejor panorama y así tomar mejores decisiones. Objetivo general. ¿Cuál es el objetivo general de este cuestionario de control interno? Es determinar que las transacciones relacionadas con el inventario cumplan con los lineamientos básicos de control interno y que se encuentran adecuadamente clasificadas y registradas. ¿Cuál es el alcance? Se procederá a evaluar los registros principales y auxiliares relacionados con los inventarios. Se hará un inventario físico a bodega central y se cotejará los datos del inventario teórico con el físico para establecer si existe alguna variación. La idea del alcance es saber hasta dónde se va a llegar y por qué. Básicamente, ¿qué se va a hacer? Lo que no está escrito aquí es porque no se va a cubrir. Parte 3. Cuestionario. Simularemos como que realmente estamos efectuando esto. Esto debería estarse haciendo en el área, en el lugar específico, que en este caso sería la bodega central, y se le debería estar preguntando o verificando con los responsables del área de cada uno de los procesos. Pregunta 1. ¿Existe un manual de procedimientos que describa lo relacionado con autorización, custodia, registro y control y responsabilidad de los inventarios? Nos dimos cuenta que sí existe, pero está. Y nos hicieron una observación los encargados de esta área. Nunca se les capacitó. Y nunca se les informa si hay cambios. Porque una cosa es que exista el manual y otra es que lo estén usando. ¿Existe control sobre el máximo y mínimo de existencias? No, se compra indiscriminadamente. Dice que el gerente de ventas es el que decide qué y cuánto comprar. Verificar correctamente la evaluación y registro de los inventarios. Ver si se están evaluando o se están haciendo los cálculos como corresponde y si realmente alguien está chequeando que eso sea como debe de ser financieramente hablando y si el método de evaluación que se está usando coincide con el que tenemos autorizado ante la administración tributaria. Si no, estaríamos metidos en problemas porque si estamos diciendo que vamos a usar PEPS y usamos promedio ponderado, los datos del costo no van a coincidir y por lo tanto la utilidad no va a ser la misma y por lo tanto el impuesto sobre la renta calculado no va a ser el que se había dicho.
y eso nos puede dar a problemas. Cuando preguntamos, nadie lo hace. La observación, la crítica es que desconocen qué significa esto y quién debería de hacerlo. Existen formas preimpresas y prenumeradas para el control de ingreso y egreso de inventarios a bodega. Sí. Importante que sean preimpresos y prenumerados para evitar cualquier alteración en la secuencia y que no nos demos cuenta en tiempo. Al tener un control de las formas utilizadas, podemos saber en qué momento se usó cuál y para qué. Y si llegara a faltar una, podemos hacerlo oportunamente y determinar si realmente fue un problema de impresión, un problema de mal archivo o alguien le dio un mal uso. Sí existen, pero según comentarios nadie verifica correlatividad y archivo de las mismas. Verifique los niveles de autorización para dar ingreso o egreso a bodega de cualquier producto. Nos damos cuenta que sí existen. Que las formas llevan las autorizaciones del caso, pero nadie verifica la veracidad de las mismas. O sea, el control está, pero para funcionar como debe ser. Verificar si el encargado de bodega lleva un CARDES que incluya solo unidades sin tomar en consideración valores. Sí. Importante porque el que debe saber de los valores es contabilidad y finanzas. Al bodeguero solo le interesa que estén las unidades, no les interesa saber cuánto valen. Esto evita que tenga la tentación de hacer algo anómalo, tomando en consideración el valor de los productos que se estén manejando. Se hacen inventarios físicos selectivos en forma mensual, significa que no es que hagamos un inventario al 100%, sino en forma estadística y basado en experiencia, decidimos qué artículos y cuándo seleccionarlos. Cuando verificamos si eso se hace, nos dijeron de que no. Se hacen inventarios físicos de forma anual, ¿sí?, para dar cumplimiento al impuesto sobre la renta. Pero la observación es que no se da seguimiento a las variaciones que surgen. O sea, si hay algún faltante o sobrante, simplemente lo ajustan sin identificar o verificar qué fue lo que ocurrió, por qué es que se dio esa variación. Y si no se investiga, no sabemos si realmente fue una pérdida por deterioro, una pérdida accidental, un daño o una actividad maliciosa. Las instalaciones de la bodega proporcionan una seguridad razonable contra robo, incendio, catástrofe natural. De nuestra evaluación determinamos que sí. Los inventarios son realizados por personal independiente, porque si es el mismo encargado el que lo está haciendo, él va a cubrir sus. Y resulta que no, que el mismo bodeguero es el que se hace su mismo inventario, no llega nadie de conta o de auditoría interna o alguien diferente al proceso. Entonces hacemos la observación. Las variaciones detectadas entre el inventario físico y el inventario teórico son investigadas por personal independiente. No, es lo que hemos dicho anteriormente. Verifique si el método de evaluación utilizado por el Departamento de Contabilidad coincide con el registro ante la Administración Tributaria. Verificando nos dimos cuenta que no.
En los registros se utiliza REPS y en el RPTU, que es el registro tributario unificado ante la SAT, está inscrito el promedio ponderado. Cabe mencionar, como se platicó en ocasiones anteriores, hacer esa corrección requiere presentar un estudio de la SAT, esperar a que lo aprueben y hasta después que lo aprueben poder aplicarlo. Los daños contra el patrimonio por terceros o causas naturales son documentados conforme lo requiere el impuesto de la renta y el impuesto del valor agregado. No. El personal encargado de bodega y de contabilidad desconocen estos procedimientos. Las pérdidas por caducidad o vencimiento son documentados conforme lo requiere el impuesto sobre la renta. No, simplemente se tira. Observación en la misma. En el caso anterior, ¿los autoconsumos son facturados al costo? Sí. Verifique que todas las compras estén debidamente documentadas con factura o documento legal correspondiente y que los registros contables estén debidamente pagados. Si se está haciendo. Las pérdidas y daños contra el patrimonio son registrados en la contabilidad en el mes que ocurrieron. Nos avisan de que no. Se registran al final del año como ajustes previos al cierre anual. Tomen en consideración que para efectos financieros no importa porque estamos midiendo el año completo, pero tributariamente hablando, uno de los requisitos es que el evento se registre cuando ocurra. Si se registra en una fecha posterior, se considera gasto no deducible y ya nos pegó en la utilidad y en el pago del impuesto. ¿Existe una póliza de seguros adecuadas para el tipo de inventario? Sí. ¿Se aplica alguna norma o procedimiento de seguridad industrial para las instalaciones y el personal encargado del manejo y custodia del inventario? Desconocen todas las medidas de seguridad. No hay normativas ISO, no se cumple con el reglamento de seguridad industrial establecido en ley y ya estamos cayendo en riesgos. ¿Existe política y procedimientos para el inventario obsoleto? No. Si vemos una relación entre lo que sí, considerando que eso es positivo y no es negativo, hay un 55% de respuestas negativas, lo cual en teoría nos da un riesgo moderado. Pero esto estamos hablando en cuestiones cuantitativas. En cuestiones cualitativas, o sea, de calidad, de esencia, hay transacciones que nos pueden, que a pesar de que está, pero no se cumple con algo, para poder verificar que esto realmente se le dé el uso que corresponde, nos generaría un riesgo muy alto. Entonces, lo primero es determinar cualitativamente, pero de ahí analizamos cada uno de los casos para ver qué tanto nos puede impactar cualitativamente. Si nosotros habíamos establecido que el riesgo aceptado es entre un 3 y un 5%, podríamos decir que si el resultado hubiera estado
entre 0 y 20, las medidas de control de seguimiento deberían de ser más blandas, pero está muy arriba de lo que habíamos manejado o aceptado como algo razonable. Entonces eso implica que tenemos que trabajar más en nuestro control. Nunca se les capacitó, el problema del manual existe, pero no. Esto debería de incluirse e informarse a la gerencia en una carta de observaciones de deficiencias del control interno. Le vamos a llamar, esto es una observación para carta de recomendación. Debemos de incluirlo ahí. ¿Existe control? Tampoco es saludable, ya que tener pocas existencias no nos va a permitir cubrir la demanda del cliente, y tener de más nos representa costos financieros. En ambos casos perdemos. Luego la evaluación va como parte de la carta de recomendaciones. A pesar de que sí existen las formas para empresas, el no verificarlas ya crea una deficiencia en el control, a pesar de que existen y se cumple con tenerlos. Entonces se va también a la carta de recomendación. Existen los controles, los niveles de autorización, en teoría, pero nadie verifica que sean valederos. También amerita ir a verificar. Verificar el encargado de Boncardes lo está haciendo, no hay problema. Hace inventario físico selectivos en forma mensual. Esto también es parte de las observaciones para la carta de recomendación, porque debería hacerse. No darle seguimiento es parte de la carta de recomendación. Que no lo haga una persona independiente. También las variaciones detectadas, que es lo mismo que está arriba, se unificarían esa observación como una sola. Habría que hacer todo lo necesario para corregir lo de la evaluación, capacitar, igual darle la capacitación para que eso no se ocurra. Esto debe ser corregido. Esto nos puede generar no solo riesgos financieros, sino laborales y de imagen. Y esto también. Básicamente, la revisión que acabamos de hacer, el control interno en el área de inventarios, salió una bonita cantidad de observaciones para la carta de recomendación. La estructura que se sugiere para esta carta de recomendación llevaría de la siguiente forma. Primero, deficiencia detectada, que iría lo que estamos observando, que consideramos que no debe de ocurrir. La base de criterio, o sea, porque estamos diciendo que eso es una deficiencia. Aquí tenemos que estar claros que si estamos diciendo que algo no está bien, debe de haber algo que me indique por qué no está bien. La base de criterio no puede ser solo el sentimiento. Tiene que haber una base en el reglamento, una base en el manual, una base en una ley o una regulación que me permita sustentar y criticar de que algo no está bien. Dijimos cuál es el error, por qué es un error, digámoslo de esa forma. Ahora podríamos decir, ¿okay?, el efecto de la deficiencia.
Está bien, no lo estamos cumpliendo, nos está haciendo, pero ¿qué implica eso? ¿Cuál es el costo, el efecto, el riesgo que estamos corriendo, tanto monetario como imagen, seguridad? Eso nos da un mejor panorama para la toma de decisiones. ¿Y qué recomendamos, va? Para poder solucionarlo. Y algo muy importante es dar la oportunidad al personal responsable de decir qué fue lo que pasó, de dar sus propios comentarios para que la administración tome en cuenta lo que está ocurriendo y poder delegar responsabilidades. Estaríamos hablando que el informe de control interno de inventarios llevaría la estructura cuál es la eficiencia que detectamos basado en la evaluación que hicimos acá, cuál es la base para decir que eso es una deficiencia, el efecto que va a tener, cómo lo solventamos y los comentarios del personal responsable de por qué se originó esto. Y tenemos cubierto trabajo de campo, evaluamos el efecto en forma cualitativa, que es lo que estamos analizando acá, y en forma cuantitativa acá para tomar las decisiones, y esto queda plasmado en un informe de eficiencias del control interno de inventarios con esta estructura: deficiencia detectada, base de criterio, efecto de la deficiencia, recomendación y comentarios del personal responsable. Si encontramos 20 observaciones, las 20 llevan esta misma estructura, no se van a colocar las 20 dentro de estos, una por cada observación. Y ese es el informe que se le pasa a la administración y a ellos decidirán cuáles son las reglas del juego, cuáles son las medidas a tomar, las acciones. Nuestra responsabilidad es detectar, monitorear, informar, recomendar.